Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Demente, su programa de salud mental y de gente demente. Eso no estuvo planeado. Es que hubo muchas risas antes de empezar el programa y la verdad es que estaba buscando la manera de sacar toda esa risa contenida. Pero bueno, como ya sabrán, siempre me encuentro en compañía de mi buen amigo, psicólogo de confianza, conocedor de estos temas, Yael Sandoval. ¿Cómo estás, Yael? Muy bien. De hecho, yo pensé que había... ¿Invitado a alguien más? Sí. Ah, sí. De No, no hecho, es de hecho era cierto. el otro Yael. Bueno, la silla, ocupan la silla, bueno. No, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los radioescuchas. Ahora podemos decir a todos los radioescuchas que nos están escuchando, también por las redes sociales, en el live de Facebook. Sí, Sí. también a las personas que nos escuchan a través de la 99.3 FM y la 107.5, porque nos estamos escuchando en radio, Yael, así que pues de verdad hay que compartir algo importante a las personas que nos escuchan, porque eso vinimos, a dejarles algo de información muy, muy importante. ¿Pero de qué vamos a hablar el día de hoy, Yael? Claro que sí, hoy tenemos un tema muy interesante para todas esas personas que ahorita nos están viendo, que nos escuchan en el automóvil, en su... siempre he querido decir eso. Eh, que, Ah. que lleguen con bien a su destino todos los que nos escuchan que van manejando. Eh, Vamos a hablar de un tema muy interesante, algo que hemos escuchado mucho últimamente. Siento que a partir de cierto año para acá hemos escuchado mucho acerca de este tema. Y hoy lo vamos a ver a profundidad, vamos a ver sus matices dentro de nuestra vida o de nuestra sociedad, podríamos decirlo también, y cómo sería más bien. Si sería más bien algo como una moda o algo que está en tendencia últimamente, o como una necesidad real que ha estado prácticamente toda. Toda la historia de la humanidad. Exactamente. Hoy vamos Sí. a hablar del tema de autoestima y amor propio. Necesitamos una consolita de reacciones. Y bueno, la verdad es que nos haría un gran impacto en el programa tener una consolita con botones de reacciones. Pero miren, yo sé que igual y les entra la duda. Ahora sí que voy a aplicar la que aplicaron algunos en algún determinado evento. ¿Se han preguntado quiénes somos? No, bueno, de mí no, pero probablemente se pregunten eh, ¿quién es Yael? Yael es un psicólogo. El psicólogo, la verdad es que él estudió varios años de carrera, está preparado, tiene conocimiento en el área y se le reconoce y agradece que venga y nos comparte esta información aquí en este programa. Muchas gracias, Citlali. Sí, el título lo aplaudimos, esos años de carrera. No es fácil, Sí, Yael, no es fácil. es sangre, sudor y lágrimas costó mi título, pero bueno, todo con tal pues bueno, me enamoré de mi profesión y pues más que nada brindar ese servicio. Y gracias, le agradezco mucho aquí a Radio Kikapú, a producción, a todos ustedes que nos escuchan, que nos dan la oportunidad de nuestros conocimientos brindarlos a todos los que nos escuchan. Claro que sí. Y justo por eso vamos a compartirles de esto que nos comenta ya la autoestima y el amor propio, que son temas que hemos escuchado tanto, pero tanto por redes sociales últimamente, como que existe mucho del decir, muchas frases, muchas imágenes por ahí. Hay muchas opiniones divididas sobre este tema y pues el día de hoy vamos a verlo desde un enfoque psicológico. Vamos a ver que sí y que no. Sí, porque de hecho lo pensaba y al momento de desarrollar el tema, sí suena muy bonito vamos a amarnos y vamos a creernos, pero en realidad en qué consiste esto, ¿verdad? O también está, muchas personas a veces cuando sienten ese valor o amor propio también lo pueden confundir. Es una persona narcisista, ¿verdad? Una persona que... Egoísta, egocéntrico. Exactamente. Uy, no. Entonces sí está como que ahí la ¿En rayita. dónde termina uno y empieza el otro? Exactamente, entonces sí está muy interesante porque un lado puede ser muy negativo, ¿verdad? Claro. Pero también el otro es muy importante
Y desafortunadamente vivimos, y lo vamos a ver más a profundidad más adelante, pero vivimos en una sociedad. Vivimos en una sociedad. Esa es la frase del Yael. Sí, vivimos en una sociedad donde donde nos guiamos mucho por lo que vemos, por ejemplo, en redes sociales, nos comparamos mucho con otras personas, pensamos que nuestra vida a veces no debería ser la que tenemos porque nos guiamos por a lo mejor influencers o por fotos en Instagram o por historias de que es que no valgo lo suficiente porque hay gente que está allá afuera que hace más que yo. Para mí hago un paréntesis, para mí fue muy... a mí me gusta el fútbol, Ajá. Sigo mucho el deporte. Entonces hay un futbolista que ahorita, mexicano, saludo, si nos Ay, está saludo que escuchando. está viendo. Yo está escuchando. Santiago Jiménez, Ok. que ahorita está jugando en el Milan allá en Europa, viene de otro país, ya cambió de equipo allá en Europa, se fue uno de los grandes de Europa, la está rompiendo, vive pues allá, juega con la selección mexicana y ya tiene varios títulos, por así decirlo, y me voy enterando que yo soy exactamente un mes más grande que él. Y yo en su momento para mí fue un choque de decir, no manches, pero él está jugando en Europa, ya con Messi, con Cristiano, un decir, no sé, o sea, y yo aquí. Saludos, o sea, eso fue para mí un shock muy fuerte, porque yo no sabía, yo decía, wow, ese señor, no, él es más chico que tú, entonces, para mí, por ejemplo, es un ejemplo no fue como que mi vida no vale nada, o sea, yo aprendo que no es lo mismo, y es lo que vamos a seguir viendo el día de hoy, pero sí fue... un shock en ese momento. Y creo que pues a lo mejor tú habrás pasado por algo parecido. Mira, está bien divertido porque creo que nunca ha sido una comparativa tal cual de, ay, este personaje, esta persona ha hecho algo a mi edad y no, porque como que siempre he tenido claro que la gente lo suyo, yo lo mío y como que es algo muy diferente, pero en este momento creo que encuadra bastante una de las cosas de mis historias favoritas dentro de la historia, de la filosofía también. Claro. Porque fíjate que a mí me pasó al adentrarme en todos estos temas de la filosofía, empezar a descubrir a grandes pensadores y a grandes figuras históricas que han hecho mucho en el mundo, y en su momento descubrí algo, o sea, no es que yo lo descubriera tal cual, pero llegó esa información a mí en algún determinado momento y fue un shock. Es una cadenita histórica bien impresionante de admiración y de comparación, porque en su momento un personaje muy famoso, muy importante para todos los que amamos la historia fue Alejandro Magno. Claro. Se conoce bastante de este personaje que fue súper legendario, un gran conquistador y demás en la historia, y él tenía una admiración súper grande a la figura histórica y mitológica de Aquiles. Y él se comparaba mucho y decía, yo quiero ser como ese man. Es que él era semidios y yo nunca voy a alcanzar ese nivel. Posterior a él, muere. Mucho tiempo después, pues resulta que llega Julio César, por quien en el Imperio Romano a todos los emperadores posteriores a él se les llamó César, sí. El grande, el top de los emperadores. Y hay una historia bien interesante donde él va a Alejandría, que es la ciudad que fundó Alejandro Magno, y llega, ve una estatua de él y empieza a llorar. Y dice, es que yo nunca voy a ser tan grande como él, porque él a mi edad ya había conquistado el mundo. Wow. Él lloraba porque no había más mundos por conquistar. Posterior, fallece Julio César, posterior a él, Napoleón siente una gran admiración a Julio César y dice, yo nunca voy a ser tan grande como Julio César. Sí, digo, a final de cuentas, y lo vamos a analizar más a fondo, no es que sea malo, ¿verdad? El compararnos con otra persona. Digo, también me pasaba algo que me comentaba un amigo, que decía, yo antes jugaba, que le gustan mucho los videojuegos, claro. Decía, yo antes jugaba, no sé, el X juego de puntuación, ¿verdad? De que derroté tantos malos y tuve una puntuación de 40,000 puntos, mi nuevo récord, y nadie de mi colonia lo tiene, en las maquinitas, por ejemplo. Ajá. Entonces él era muy, muy bueno.
La verdad nadie le podía ganar, era un juego de luchas, creo que no mal recuerdo. Entonces, él me contaba que él era su posición así, hasta que empieza el online, las peleas con otros a otro lado del mundo. Y él me decía, si aquí era el número 1, la puntuación más alta era 40,000 puntos, Ujú. el, para entrar al top 1000 de ese juego en la actualidad, que es un juego viejo, para entrar al top 1000 necesitas 1,000,000. Y yo tenía 40,000, o sea, era como que te das una idea. Vivimos en un mundo muy globalizado donde uno puede decir, hay mucho margen para crecer, hay mucho margen para compararnos ideas con las cuales poder rebotar, no solo en deporte, sino en literatura, en artes, en ciencia. Entonces sí es muy importante el reconocer nuestro valor, pero también el decir, bueno, esta persona a lo mejor pudo decir en tu ejemplo, no sé si sea el caso, la verdad, que hubiera dicho el César, ¿verdad? De que, bueno, Alejandro Magno, él tenía esta idea o tenía estos principios, yo voy a tratar de seguir ellos, y aunque no llegue tan lejos como él a lo mejor en su idea inicial, pues voy a tratar de seguir o de ayudarme de lo que él ya hizo para tratar de acercarme a la idea que yo tengo de él, que puede decir es una idea de grandeza, una idea Claro. del ideal, que esa palabra la vamos a usar mucho para el cuál es el ideal. Entonces eso también nos ayuda mucho, pero pues ahí, como decimos, aquí sí va a haber muchas líneas muy delgaditas que podemos cruzar y por consiguiente cometer errores. Claro. Y mira, dentro de este ejemplo, a lo que también me gustaba como darle el enfoque es que a veces vemos a alguien que admiramos y pensamos que esa persona no tiene inseguridades o no se comparó con nadie, o que por ende al ser grande ya te amas a ti mismo por haber logrado cosas, ya como que no crees que esa persona pueda tener inseguridades. Claro, es algo curioso, pero a final de cuentas es algo que nos afecta a todos, independientemente del lugar donde estemos en el sentido jerárquico de algún tipo de actividad o de algún tipo de ranking o de simplemente tú y yo aquí, de que ahorita digamos, ¿quién es su locutor favorito? O sea, ya el simple hecho de que uno quede arriba del otro es como decir, bueno, yo puedo decir en qué puedo mejorar o por qué con ella o por qué yo. Independientemente de eso, hay manera de tomarla de buena forma y crecer, pero también existe a veces ese pensamiento que nos estanca en decir es que nunca voy a ser bueno, o nos detiene, ¿verdad? Hasta ese momento. Pero bueno, vamos a darle rienda suelta al tema. Vamos perfecto. a dar la definición, ¿sí, verdad? Sí, definición. Sí. De lo que es la autoestima, ¿verdad? Ok. La autoestima, pues más que nada, para la gente que nos escucha, es la percepción y la valoración, ¿verdad?, que tenemos hacia nosotros mismos, cómo nos percibimos, cómo nos sentimos, cómo nos podemos llegar a observar o pensamos que nos vemos, ¿verdad? No es solo, como comentaste al principio, no es, me siento bien conmigo mismo, o sea, va un poquito más allá, es parte de, pero va un poquito más allá. Puede ser la forma en que nos hablamos, eso también. ¿A qué se refiere con esto? Nosotros hacemos ciertas acciones en nuestro día a día que pueden ser buenas o malas para nosotros. Por ejemplo, la gente que hace dieta hace algo bueno por su cuerpo, come saludablemente. La gente que, no sé, tiene un vicio, digámoslo así, con el cigarrillo, pues no sé, sabemos que como tal no le da a lo mejor el cuidado que debería ser el correcto a su cuerpo. Entonces, cómo nos tratamos, cómo todo esto que lleva tanto a lo físico como a lo emocional, cómo nos tomamos este sentimiento a lo mejor de fracaso, o cómo son nuestras emociones, que tanto las validamos, tanto que hablamos en los temas anteriores de cómo muchas personas, es que mi problema no es tan grande, o a lo mejor yo sufro como todos los demás y yo soy la persona. Ahí también podemos observar un cierto sentimiento de inferioridad o de debilidad, ¿verdad?, que no le hace justicia a lo que viene siendo esta autoestima. Sí, la verdad es que es un tema, pues creo que a veces complejo de llevar y de tratar, porque como que se le suele suavizar mucho. Como que se tiende a decir que
es muy sencillo quererse, es tan fácil como, ay, pues quiérete a ti mismo, acéptate, ya despierta un día y ámate. Y ya mírate y di, soy perfecto, mírate al espejo, date un abrazo a ti mismo y ya, canchan, se acabó. No, creo que es aún más profundo que eso y creo que es todo un proceso el llegar a amarse y valorarse a uno mismo. Pero vamos a ir viendo, vamos a ir desmenuzando esto porque veo que por acá hay varias partes que componen la autoestima y por aquí tenemos el autoconcepto, que es cómo nos percibimos, las habilidades, cualidades y defectos. También la autoaceptación, que es aceptarnos con nuestras fortalezas y debilidades. La autovaloración, reconocer nuestro valor sin depender de la aprobación externa, que esto está interesante. Ahorita creo que vamos a volver a algunos de estos. Y la autoconfianza, creer en nuestra capacidad para afrontar la vida. Sí, forman una integración, bueno, más bien al momento de integrarlos, damos un poquito más de pie a los componentes o el sistema de la autoestima se compone de estos engranajes, ¿verdad? Que obviamente somos seres sociales, eso sí lo he aclarado bastante a lo largo de nuestros episodios, somos gente que vivimos en sociedad 100%, así como yo comparo como las aves vuelan o los peces nadan, nuestra habilidad es la socialización, la forma de hacer equipo, de comunicarnos, es Claro. lo que nos ha mantenido encima de la cadena alimenticia, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber una influencia de externa. Pero es válida, digo, tú la tienes, yo la tengo, Por supuesto. todo el mundo que nos escucha la tiene, pero pues a final del día también debemos comprender o tener, al menos por ejemplo en la autoconfianza o en el componente de la autovaloración, también es importante el aislar la idea de ver hasta qué punto es cierto, hasta qué punto no, hasta qué punto lo que yo percibo de mí mismo es lo que es y no esté influenciado por los demás. Eso también es muy importante. Sabes, hay una cierta escena de una película, ya, esto no es de cine y otras cosas. Hay una cierta escena en una película que se llama, es de esta compañía, ya iba a decir el nombre del ratón, se llama, de la película Ralph el Demoledor. Hay una frase, ¿alguna vez has visto esa película? Sí, es la primera. Ok, sí, es en la primera. Hay un momento en que para mí tiene que ver con esto y es que él dice, yo soy malo y eso es bueno, yo jamás seré bueno y eso no es malo. Sí. Y más allá de ser algo como extraño, creo que es un momento clave donde el personaje ya empieza como ok, me acepto, esto es lo que soy y me quiero. Está curioso, está raro porque empieza interesante esta película, es todo un proceso que no vamos a adentrarnos en películas, pero ahorita que estabas mencionando ese punto me llegó ese flashazo de esa escena donde él reconoce esa parte de su persona y dice, está bien y estoy bien con eso, estoy bien conmigo mismo siendo así, yo soy, y por primera vez ya no genera un conflicto el ser lo que soy. Sí, eso está muy interesante y incluso entraríamos en temas filosóficos, que yo sé que es algo que es, ahí sí es tu área, yo te entrevistaría a ti. Pero sí, está interesante el hecho de que, mira, de hecho estaba oyendo en la mañana, fuera del tema, acerca de, ¿cómo decirlo? Hablaba de un tema en especial, pero no es como tal que tuviera un nombre, más bien era como que iba desarrollando ideas. Era el hecho de decir, nosotros hace años el trabajo físico era algo que nos generaba placer en el hecho de cumplir una tarea.
era Ok. más satisfactorio. Pero llegamos a un punto en nuestra sociedad, ¿verdad? Donde vivimos. Vivimos en una sociedad. Llegó un punto en nuestra sociedad donde se establecieron ciertos tipos de trabajos, empezó desde la era industrial para acá, se empezaron a desarrollar ahorita trabajos de oficina, trabajos que no es tanto el hecho del placer, digámoslo así. Pero te hablo desde un hecho mucho más atrás. Entonces, Ok. él daba el punto de que, por ejemplo, de ahí el ser humano siempre va a buscar cubrir sus necesidades, ya sean sus necesidades fisiológicas, digámoslo así, o sus necesidades de agua. Agua, construimos tuberías. O sea, Claro. desarrollaba esa idea, decía, parte de eso es que se desarrolla el deporte, o que el ser humano desarrolló el deporte o el juego. Porque esa necesidad de ganar, esa necesidad de hacer una actividad que lleve ¿cómo decirlo? A una satisfacción de decir soy bueno en esto o puedo desarrollarme en esto y generar una tarea que me genera satisfacción a mí, es una necesidad del ser humano. Entonces eso que dices es muy cierto y podemos verlo como otra cara de la autoestima, el hecho de que el ser humano siempre va a necesitar que tiene esta necesidad de encontrar su propósito o de encontrar en qué es bueno o encontrar su camino, ¿verdad? Son Por diferentes supuesto. ideas que tiene nuestra sociedad hoy en día. Entonces, parte de la autoestima es eso, el reconocer en qué somos buenos, el reconocer que nos da satisfacción, porque es raro que una persona diga, yo soy muy bueno en esto, pero no me genera placer. O sea, como que van desarrollando el placer más sobre la marcha en el hecho de decir, bueno, la frase de que nunca es el llegar a tu destino, sino el camino el que da en realidad el placer, porque suele ser más prolongado, porque suele ser donde te desarrollas más, donde pones a prueba tus habilidades. Llegas al destino y obviamente genera una satisfacción, pero siempre vamos a ir en busca de eso. Y eso es lo que como que sí nos desviamos un poquito del tema, pero lo podemos ir encauzando en el sentido de decir, Claro. va parte de la necesidad y eso es lo que nos va generando ese caminar que a la vez donde se va desarrollando la autoestima. El tener también un propósito, adherirnos a ello y conseguirlo, ayuda en nuestra autoestima. El encontrar un propósito, el darle un significado a nuestras vidas y sentir que lo cumplimos, que lo logramos, que ganamos, también tiene un papel en nuestra autoestima. Claro. Oh, interesante. Ya iremos desarrollando de mente de psicológico filosófico. Sí, no, ya. Y de películas y de música. Sí, de todo de aquí. libros. De todo. Aquí vamos a manejar de todos. Y justo para los que están viendo el en vivo y nos están escuchando, no sé si nos seguimos escuchando en radio, para los que nos estén escuchando, la risa de Yael vino así repentinamente, fue porque Abimael acaba de decir algo por acá. No piensen que estamos de Lulus. De hecho, puedes señalar así y ahí cuando hable, ahí lo señalas. De hecho, sí Yo, sale. el otro, ahí ahí está. Ay, saludos al... Ay, iba a decir... al... no sé si se puede decir su nombre, pero bueno. Vamos a ver los mitos acerca de la autoestima. Si me ayudas ahí Claro. a leerlos. Claro, mira, pues resulta que hay personas que dicen por ahí, si tienes autoestima siempre te sentirás bien. Eso es verdadero. Ah, sí, es falso, claro. No, por supuesto, digo, tener autoestima no significa que tengas... Que nunca tengas malos días, inseguridades, que te vaya mal. De hecho, paseándome un poquito aquí en los comentarios, gracias, Franco García, que nos comenta, buenas tardes, noches. El equipo juega, Santi Jiménez es el Milan de Italia. Entonces, ahí nos... gracias por el dato, un saludo. Me imagino que él ha de tener malos días donde no anota gol.
Así es. Y me imagino que esa semana lo han de... Digo, el mundo del fútbol es muy, muy hipócrita. Si un día ganas, el mejor jugador. Un día pierdes, el peor jugador. Entonces, ellos sí están expuestos mucho a las críticas. Entonces, esto no significa que deje de ser un mal jugador por un mal partido. Digo, al final de cuentas, de hecho, es un dicho el fútbol es de remontadas, el fútbol es de revanchas, es un juego de revanchas. Entonces, obviamente, si un día tenemos un mal día, no significa que ya somos lo peor de todo. Lo peor que ha existido. Me equivoqué. Y ya, jamás seré bueno. Jamás tendré la razón de nuevo. No, siempre está la revancha, por así decirlo. No siempre te vas a sentir bien. Obviamente él también, me imagino, se ha de sentir mal de que no, hoy me fue un mal partido, hoy no metí gol, hoy me tundieron muy fuerte en televisión, en los programas deportivos. Pero el hecho de decir más que tomarlo como un hecho de vamos a mejorar, vamos a ser mejores. Un saludo, Santi, si nos escuchas. Que luego pensamos y volvemos a lo mismo. Pensamos que aquellas personas que han logrado grandes cosas en su vida, o aquellos a quienes idolatramos, o aquellos a los que tenemos un fanatismo hacia su persona, como que pensamos que nunca tienen malos días, como que no tienen inseguridades, como que no pasan malos ratos algunas veces, y como que quitamos, como si no fueran seres humanos. Casi. Claro, por supuesto. Eso es, bueno, es parte de todo esto. O a veces incluso nos podemos llegar a proyectar en sus fracasos para decir, yo sería mejor que él. Yo decir, el mismo ejemplo de que él está allá, yo aquí, tuvo un mal día, de seguro a mí me hubiera ido mejor, pero como yo no quise ser futbolista, eso también es el otro lado de la crítica y la baja autoestima de las otras personas, podemos decirlo así, donde se van proyectando. Por ahí ya identificarán algunas personas que conozcan. No. Pasemos a la siguiente. Pasemos mito al de la siguiente autoestima. Las personas con autoestima nunca tienen dudas. ¿Qué? Nueva. O sea, tienes autoestima y ya lo sabes todo. Sí, vamos a hacer esta. Falso. Es fake. That's fake. No, sí, todos dudamos, ¿verdad? En algún momento, obviamente. Las personas con autoestima nunca tienen dudas de lo buena que son. Volvemos a lo mismo. No, la diferencia es que, como te comento, es cómo manejamos la crítica, cómo manejamos las dudas de que seré bueno o no seré bueno. Bueno, a lo mejor tuve un mal día. Igual el próximo entrenamiento la reventamos. Vamos a echarle ganas. Esa duda, cómo la proyectamos, es algo que al final de cuentas es parte de la autoestima y es lo que nos ayuda a ser mejor. Claro que sí, Yael. Tienes toda la razón en el comentario que acabas de decir y no lo digo de manera sarcástica. Otro de los mitos que tenemos por acá es: si te amas a ti mismo, no necesitas a nadie. Pues bueno, hablamos mucho del Santi Jiménez, pero en realidad son 11. No juega solo. Es la confianza en mis habilidades y en las habilidades de los demás. Si yo, por más buen psicólogo que pueda llegar a ser, si no tengo una excelente compañera que me ayude a dialogar estos temas, pues el programa no pegaría como pe. ¿De qué estás hablando, Yael? Yo soy un lobo solitario, no necesito de nadie. Au. Yo no necesito de ningún psicólogo para hablar de psicología. ¿Qué te pasa? Yo por eso voy todas las mañanas, salgo a correr, digo, no necesito al mundo porque yo puedo ser un ermitaño y yo pudiera preparar todos mis alimentos y no depender de ningún otro ser humano ni de ningún ser vivo. O sea, la naturaleza me necesita. ¿De qué estás hablando, Yael? ¿Verdad? No, quién sabe, ¿verdad? Ay, ya habrán escuchado a alguna persona decir ese tipo de cosas. Yo creo que más bien es todo lo contrario, pero en algún punto nos damos cuenta de que siempre vamos a necesitar de alguien y alguien siempre va a necesitar de nosotros. Claro, volvemos a lo mismo, sociedad. Exacto, socios. Vivimos en una sociedad. Vamos a hacer de repente así un conteo, ¿no? Que aparezca abajo de cuántas veces digo la frase inconscientemente. Hay que hacer un counter de vivimos en una sociedad. De hecho, te vamos a sacar un meme ya. Ay, Dios santo. Bueno, vamos a continuar con una pregunta. Vamos a comentar nuestro siguiente segmento. Vamos a hacerlo con una pregunta. ¿El amor propio es egoísmo? A ver. Depende. Y ya él así todo preocupado de por qué acaba de decir depende. Hay ciertas personas que tienen la idea
y se basan en cierto tipo de filosofías para decir que sí, pero yo me inclino porque no. Igual la psicología nos dice... Sí, pues, perdón, me distraje un segundo, entré en un lapsus. Hace Bueno, mucho que no oía a alguien emplear el lapsus, pero bueno, continúa, ya fue mucho cantinflear. sí, no, mira, ¿qué es realmente el amor propio? Tú tienes una idea. Bueno, invitamos al... Ya te pregunté mucho, te voy a soltar tantito. Vamos a preguntarle a la audiencia qué piensa por amor propio y vamos a ir viendo más que nada. Lo voy a ir definiendo igual para que lo vayan escribiendo. Igual pueden rebotar ideas con lo que vamos a Claro. decir. El amor propio más que nada es el respeto, pero a la vez es el cuidado que nos damos a nosotros mismos. También darnos el valor que tenemos o reconocer también el valor que tenemos, tanto hacia arriba como hacia abajo. Y ya con esto también tener como que ese margen o esa autocrítica de saber en qué mejorar, ¿verdad? No significa el amor propio creerse mejor que los demás o justificar nuestras acciones de decir, no, es que yo como soy esto, claro que no. Más bien, yo comparo mucho el amor propio con el amor que yo le puedo tener a otra persona ajena a mí. Ok. Por ejemplo, yo uso mucho, voy a tocar un poco el tema. Yo siempre cuando recibo gente, a lo mejor Ujú. cuando atiendo pacientes, hay ocasiones que yo veo necesario el encontrar un poquito el amor propio. Entonces yo les digo, y muchos colegas míos lo llegan a aplicar también, cada quien a su manera. Yo les digo lo siguiente. Por ejemplo, Citlali, lo voy a hacer el ejemplo contigo. Ok. Me imagino que tú, vamos a suponer, tienes un galán, ¿verdad? Ya tenía mucho tiempo que no me lo aplicaban, ¿eh? Ya tenía mucho, ya se habían tardado en no aplicar la idea. Supongamos. Supongamos que tienes a tu galán, ¿verdad? Ok. Y tu galán cumple años próximamente, ¿verdad? Entonces Ajá. me imagino que vas a planear el día con él, a lo mejor le vas a comprar algo que a él le gusta, algo Ujú. simbólico, ¿verdad? Sobre Sí. todo. Y supongamos que van a ir a un tal parte y le vas a tratar de dar a él lo que él le gusta hacer. Por Ujú. ejemplo, si van al cine, supongamos, decir, oye gordo, eh, ¿Qué? mira, tengo unos boletos para ir a ver al cine, ¿qué película quieres ver? Y le das la prioridad de que, bueno, pues vamos a ver esta película, la de superhéroes, y a mí no me gustan, pero pues vamos a ver, o de terror, Ok. no me gusta el terror, pero te doy la prioridad a ti, y lo Ok. hacemos por el cariño o el amor que le podemos llegar a tener a esa persona. ¿Y qué palomitas quieres? De caramelo, y no me gusta, pero bueno, bueno, mitad caramelo, mitad de las que a mí me gustan, y luego agarras una que, era de caramelo, pero pues bueno, ya que, o sea, toda esta idea de darle la prioridad a la persona, esto también sucede mucho los papás con los hijos, de Sí. a veces, yo escuchaba mucho antes, la gente de antes, yo me quitaba el taco de la boca para dárselo a mis hijos, el amor de que se encuentre bien, o de darle prioridad a él, en el caso volviendo al tuyo, yo les platicaba esto así a Sí. mis pacientes, y le digo, de tarea, vamos a Ajá. decirle la palabra tarea o de actividad esta semana, quiero que tengas una cita. Pero, y tú me puedes decir, pero mi gordo no va a estar, ¿verdad? No, la cita la vas a tener contigo mismo. Y se Ala. quedan, ¿cómo? ¿Sí? Un día de tu semana vas a Ajá. tomar y vas a salir contigo mismo a donde tú quieras. Te voy a dar mi ejemplo. Yo la primera vez que me dijeron esto, me lo comentó, me lo aconsejó una de mis mentoras, saludos, en la carrera, Ujú. y me dijo, ven para acá, te voy a enseñar, o sea, esta idea. Y yo, ok, porque tuvimos un tema acerca de la autoestima, y yo como que tuve ahí, a ver, explícame esto, y tuvimos este ir y venir de ideas, y después de clase, y me dijo, aplica eso, amor propio. Y luego yo decía, a mí me encanta ir al cine, te lo digo, a mí me encanta ir al cine, lo disfruto mucho.
Y llego a ver hasta dos, tres veces la misma película en el cine. Disfruto mucho el cine. Claro. En cines diferentes, en VIP cuando hay una película muy buena, no sé. Y pues a veces es normal que vas o con la pareja o con amigos o... yo acostumbro ir mucho con mi abuelita al cine. Saludos, abuelita. Pues cuando hay películas así que ella dice, ay, me gustaría ver esta, me dijo, vamos, yo la llevo y vamos ella y yo. Entonces, yo nunca iba al cine solos, casi siempre iba o con alguien, o, quiero ir al cine, déjame, le hablo a tal. Entonces yo le platiqué esto y me dijo, ten una cita contigo mismo y ve al cine. Ok. Vieras para mí, se me abrió todo. Buenas tardes, bienvenido a... Eso sí se puede decir, ¿verdad? Nos patrocina. Sí. Bienvenido a Cinefeliz, que la damos. Y yo, ¿qué película quiere ver? Y yo volteé instintivamente a decir, ¿qué? Vengo yo solo. Y me puse a ver. Puedo escoger todo. Puedo escoger la que yo quiera y sentarme donde yo quiera. Porque no tengo que preguntar nada, yo puedo escoger todo. Sí, porque hasta atrás, sentémonos hasta atrás. Y yo tengo mi fila favorita y tengo mi lugar, siempre la fila en el centro. Y OJ en medio, siempre. Y entonces, aunque haya gente, no me molesta, digo, ¿puedo ir? Ay, por favor. Ay, qué emoción, no sé. ¿Sí? Y luego fui al área de dulcería y ¿de qué va a querer? Y yo pensando en cuál combo. Y yo, ¿cómo? Y yo, pero todos los combos son de... A ver, ¿y qué sabor quiere? Y yo, wow. Y yo iba con mi charola súper feliz y compré lo que yo quise. No compré combo, armé yo lo que yo quería. Así de que súper extraño mis combinaciones de que, a ver, ¿y esto? Así, yo estaba como niño chiquito. Y yo luego me senté y solo dije, ay, Jesús, pues ahí como que medio dije, ay, el miedo, ¿verdad? Se va a sentir raro. Ajá. Disfruté como no tienes unidad y todavía salí y iba con el chiste de la cita conmigo mismo y me dije, no sé, yo solo bien esquizofrénico, ¿quieres un conito? De ahí de afuera, un conito. Ay, pues sí, un conito, vamos a echarnos un conito. Entonces, para mí fue una experiencia y irónicamente esa vez también dije, y yo entré en ese plan de broma y si también vamos a cenar. Sí, vamos a cenar y ahí fui a comprarme... Fui a un restaurante y me senté solo. O sea, ese día para mí fue un boom. Buenas tardes, ¿espera alguien más? No, y el menú, por favor. Ok, claro que sí, caballero. Y ahí pedí lo que yo quería y ahí, y en la tele estaba el fútbol. Y te digo, me gusta el fútbol. Viendo el fútbol, fue uno de los días más maravillosos que he tenido. Sí, yo sé, Yael. Fue un sentir de, ¿es en serio que yo puedo hacer todo esto? El hecho de que... Y sin no sé cómo decirlo, sin ofender a nadie, ¿verdad? Pero sí había personas que me decían, cercanas a mí, que me decían, ¿por qué vas? Porque yo a veces iba hasta cines fuera de la ciudad, viajaba hasta otras ciudades con tal de tener otro tipo de experiencia. Y me decían, ¿pero por qué vas al cine si es bien caro? ¿O por qué te vas hasta allá si hay cine aquí? O cierto tipo de ideas que yo decía, pues tal vez tengas razón, a lo mejor gasto de más. Y ya con el tiempo yo dije, pero yo lo valgo. O sea, eso es lo que yo disfruto, es lo que yo quiero hacer. Qué bonito lo que acabas de decir. Pero yo lo valgo. Sí, yo lo valgo. Yo me puedo... A veces gastamos más en demás personas o en demás situaciones que no lo valen hasta cierto punto, que les damos importancia además y no nos damos la importancia a nosotros muchos. Yo no me creo más por ir solo al cine, pero yo lo disfruto. Yo no me creo más por el hecho de que yo soy a lo mejor bueno en hablando, digámoslo así, que pues me dieron la oportunidad de estar en la radio. Yo reconocí mi nivel y yo dije, vamos a ver cómo podemos usar esto, que yo creo que soy bueno y yo sé que soy bueno hasta cierto punto. Y yo cuando entré, y tú eres testigo, compañero, díganos qué podemos mejorar. O sea, la autocrítica sana de decir, ok, hubo críticas también que uno dice, ok, esta crítica no la vamos a tomar. Críticas que dices, no tiene nada que ver, o va por otro lado. Es la forma en que el amor propio, por eso es muy importante el amor propio. Yo usé el ejemplo del cine, pero yo también, por ejemplo, de repente digo,
se me descompuso el carro y fui a comprar tal cosa caminando al centro. Eh, Me cansé. ¿Pero por qué me cansé? Entonces, bueno, vamos a empezar a caminar más seguido. Una noche no pude dormir porque comí mucho fritura y salsa, ¿verdad? Me gusta mucho. Y me dio gastritis o el reflujo, ¿verdad? Ok, mi cuerpo me está diciendo esto, pues vamos a darle más calmado. O sea, ya empecé que jugos licuados, verdes, y pues no me gusta, pero yo sé que le hace bien a mi cuerpo. Claro. Entonces, el amor propio no significa también, o sea, yo sé lo que valgo, yo sé en qué nivel estoy, pero también yo no caigo en el hecho de decir, es que yo soy bueno en esto. No, o sea, es el hecho de entenderlo, valorarlo y sobre todo ya dentro de nuestra sociedad construir ok, la crítica la acepto. De hecho, yo oí una frase que decía, escucha como si no supieras y habla como si supieras. Entonces, esa frase podemos compararla en este sentido, decir, yo sé lo que valgo, o aprender, es que también eso es importante, parte del tema, es el propósito del tema, entender cuánto valgo, cuánto me quiero o cuánto sé que me quiero, y de ahí empezar a trabajar en ello, sin caer obviamente en estas acciones que a veces mucha gente cree de que es que yo soy el mejor, yo me creo tanto, y que hablan como, sí, por supuesto, hasta, no, espérate, o sea, hay que reconocer nuestro nivel, pero también no es el caso, ¿verdad? No, ¿verdad? Hay que... No, ¿de qué estás hablando, Yael? Yo soy impresionante, yo no necesito a nadie en esta sociedad, de hecho, todos me necesitan a mí. ¿De qué estás hablando? No, no se trata de eso. Y creo que luego está la contraparte, Yael, de sales solo. Y la persona que, pobre persona, está solo comiendo, de seguro está bien triste, y tú teniendo el mejor día de tu vida. Sí. Creo que comparto mucho esto que estás diciendo. No, hasta hace tiempo atrás no había tenido una de salir conmigo misma, yo solita. Y fue más o menos lo mismo, el descubrir de, wow, puedo hacerlo, de qué genial. Y cuando llegué a mi casa, ¿sabes qué fue el primer pensamiento que tuve? ¿Cuál? Wow, me caigo muy bien. Fue de wow, me caigo muy bien. Fue algo bien gracioso. Dije, fue algo similar. También fui al cine. Y al principio dije como que hay mucha gente que viene con alguien y yo vine con nadie. Dije, ay, como que a lo mejor y sí lo resiento, a lo mejor y sí va a ser como extraño. Y me senté. Y luego, ¡pua!, se me olvidó que estaba ahí solita. Y llegó un punto en el que dije, wow, disfruté bastante de esta experiencia, que se repita. Igual, Claro. el día que fui a comer sola a algún lugar, como que la gente sí le saca de onda, como que en algún punto se quedan así como que, ¿por qué está sola? Lo habrán dejado plantado. Ay, pobrecito. Pobrecito. Y yo fue como un silencio y empezar a apreciar muchas cosas que como que no observas cuando estás a veces con alguien más. Y misma conclusión, dije, wow, no sabía que podía convivir conmigo también. Y creo que es muy liberador, se lo recomiendo bastante. En algún momento aplíquenlo, van a sentir una libertad, que es una ilusión, pero van a sentir como que un mundo distinto. Sí, de hecho, ahora que me acuerdo, de hecho yo supe, o sea, esto lo supe después, que por ejemplo hay un conferencista que es japonés, pero es japonés colombiano, que hace conferencias, no sé si has tenido el gusto, se lo recomiendo mucho, es muy bueno. Yokoi Kenji se llama. ¡Ay, sí! Muy bueno. Él de hecho nos platicaba en una de sus conferencias, eso ya lo vi en un video ya mucho después, que platicaba eso, de que en Japón se usa mucho eso de vaya al cine solo, vaya a comer solo, vaya a comprar algo solo, o sea, que ellos usaban eso mucho. En Japón, por ejemplo, que sí es más normal ver eso, pero que él después venía aquí o daba el mismo consejo y decía lo mismo. Es que eso es muy raro aquí, o sea, siempre iba o con la novia o con el amigo, o los amigos o la familia, pero sí también eso es algo que aplican mucho allá. Y si
tiene muchos beneficios. Y muchas veces no lo hacemos porque es que no tengo tiempo o es que, pues la verdad, ¿cómo decirlo? Sí, pues el hecho de lo que mencionamos. Creo que también hay mucho miedo. Sí, exacto, de la soledad o Sí. qué va a decir la gente. Entonces, Y el típico, ven conmigo, ándale, es que no quiero ir solo. sí, o sobre todo que no Sí. lo valgo. Y eso es lo que más duele, porque sí es normal sentirse así, es parte de lo que estamos viendo en el tema, pero es el otro lado, ¿verdad? El que a veces digo, no lo valgo, o no, o digamos en dinero, o no valgo lo que estoy aquí sentado yo platicando con ustedes, o no valgo la amistad que tengo, por ejemplo, contigo, porque no me siento que soy una buena persona, no me siento que soy un buen amigo. Entonces, ese desarrollo de ideas es lo que al final de cuentas afecta o tiene como consecuencia de una autoestima baja. Es que es bien complejo. Creo que a veces tiene mucho que ver el entorno y la adolescencia. Creo que es una etapa difícil en la que te enfrentas a esto, porque te lo voy a decir así, en algún momento en mi etapa adolescente, cuando llegué a la secundaria, yo no veía ni era consciente de muchas cosas hasta que alguien más llegó y lo dijo. Ok. Ahí fue como que nunca me había percibido en algún punto de mi vida, como que nunca se me había cruzado por la cabeza tal cosa hasta que alguien llegó y lo dijo en ese momento. Fue como, ¿será? Tal vez, no sé, quizá. Y luego empiezas a pensarlo y luego vienen más críticas y de ahí creo que a veces surge un miedo. Y me tocó verlo también en amistades, en ese momento de que pues vienes a veces de un entorno familiar donde nunca recibiste una crítica de ese tipo y luego sales al mundo y llega alguien y te dice, mira esto. Me pasó con una amiga, porque en su casa pues nadie nunca le había dicho absolutamente nada y como que ella lo veía en su familia y ella decía, pues es normal, o sea, no tiene nada de malo. Uy, sí, eso es... Hasta que salió y alguien le dijo o hizo el comentario de, estás muy pequeña, estás muy pasada de peso, estás así, estás acá. Y eso me tocó verlo, tener esa amiga en un lado y ver cómo fue un shock de, es que nunca lo había oído, nunca lo había pensado, porque en mi entorno todos éramos así y todo estaba bien y todo estaba chido y todo era divertido, y ahora alguien vino y me lo dijo. ¿Y qué pasa? ¿Será que en toda la vida me mintieron diciéndome que estaba bien? Porque me decían que me querían y que era bonita o que era linda, y ahora viene alguien y me dice lo contrario. ¿Y será? ¿Será que me lo dicen porque me quieren? Pues yo creo que vale mucho que te lo digan y que por la gente que te quiere. Creo que llega un punto en el que esas palabras tienen más valor. Pero en aquel entonces, o cuando estás en una etapa tan formativa, pues como que son una bomba esos comentarios. Sí, ahora me acordé de algo un poquito que me movió ahí cosas, pero el otro lado, cuando es al revés. Una vez me contó una persona, un adulto mayor, que iba a la escuela de su nieta. Iba a dejarle el lonche. Ya ves que por las barandales de las escuelas primarias usualmente llevan ahí sus taquitos. Y ten, mijo, te traje tu... Ay, sí. Saludos a mi abuelita, ella siempre fue de eso. Ya la mencioné 2 veces, un saludo. Entonces, yo me acuerdo que ella me platicaba que llegó su nieta y, estoy jugando con mi amiguita, esos que andan para arriba y para abajo, que llegan, comen y se van. Y me dice que llegó ella y que, hija, ¿no quieres? Traje también un refresquito, ¿verdad? Y, ok, gracias. Entonces tenían ahí, digamos, en el aluminio, 2 cocas, y la niña la tira. Así, pero se le cayó, la puso mal y se derramó. Entonces, ay, mija, así como que, ay, mija, pero ella pensando que se iba a manchar o algo, ¿verdad? Me dice, fue así como que ten cuidado. Y
me quedé helado porque dice la niña, no se preocupe señora, ya sé, soy una estúpida. Y yo dije, ¿qué? O sea, cuando me lo contó, no, mija, fue un accidente. La señora como que tratando de buscar la manera de, tranquila, no pasa nada. Pero oye, no, señora, no se apure, soy una estúpida. Y yo de que, ok. O sea, cuando es al otro lado. Cuando de casa a lo mejor hay experiencias, ¿verdad? Que también me tocó, esa me tocó muy reciente a mí. Wow. En una tienda una tienda de esas misceláneas pequeñas. Yo iba entrando, estaba un poco llena, iba saliendo un señor ya de edad adulta, de hecho me dijo 75 años. Iba saliendo con su andadera, iba a comprar algo así pequeño, no sé, pero se le olvidó. Yo, señor, y había un escalón para bajar, para entrar a la tienda, y otro escalón, era como un tipo casa, entonces escalón para bajar como que a la casa, y luego para entrar al edificio, digámoslo así. Ok. Entonces él iba en andador, y yo, tranquilo señor, yo le ayudo. Gracias. Mire, acaba de subir otra vez, venga. Ay, muchacho, muchas gracias. Así, no, hombre, no se apure, señor. Y yo traía carro, dije, va lejos, igual si quiere lo llevo. Dije, pues, va, andaba haciendo mi buena acción del día. Y dijo, no se preocupe, joven, vengo aquí cerquita. Ok, igual si ocupa algo, dígame. Sí, gracias. No, es que y me dijo, ya es que a los señores les gusta de Sí. repente. Yo ya tengo 75 años. Y le dije, no, hombre, no se apure, señor, para allá vamos todos. Le digo, yo ni sé si voy a llegar, hombre, usted ya llegó. Le dije, yo creo que me voy a quedar antes. Algo así, un comentario como que por el humor que habíamos generado en esa Sí. conversación. Dijo, no, sí, algo me dijo, no recuerdo bien, y luego me dice, no, pero ahí mi nuera, la que me cuida, dice que soy un estorbo y que no sirvo para nada. Y yo, no, señor, ¿cómo crees? No diga eso. No aguantándose, no diga eso. No te apures, pues no malo que es. Y yo me quedé helado del hecho de decir, cómo a veces uno no buscándolo, más bien como a lo mejor en otro aspecto de herir o sin querer o por la crianza que hemos tenido que se va pasando de generación en generación, se va dañando un chorro la autoestima y se va dañando un chorro el amor propio. De hecho, para ir avanzando, digo, nos quedamos un poco en esto, pero sí está Era importante, era muy importante para este tema porque ya es ponerlo en una situación real, en la vida real, en un escenario que a cualquiera le pudiera ocurrir y es fuerte. Igual y para muchos pudieras pasar desapercibido por escuchar ese tipo de comentarios dañinos de una persona. Siempre va a ser un shock, siempre va a mover algo por ahí, porque creo que ningún ser humano debiera de sentirse de esa manera. Claro que no, pero pues lamentablemente es una realidad, sobre todo ahorita en la actualidad, sobre todo nuestros jóvenes y adolescentes, nuestras personas de la tercera edad. Entonces, sí quisiera tocar un punto antes de avanzar, sobre todo el amor propio, que estábamos tocando eso, Sí. de que hay veces que lo usamos como excusa, ¿verdad? Como que yo soy así, perro viejo no aprende trucos nuevos, si te gusta que bien y si no también. O sea, ya eso también es como que el lado nocivo del amor propio o el de evitar responsabilidades, ¿verdad? De que Claro. no, es que yo lo hago así, pero te salió mal. No, es que yo lo quise que saliera así porque yo soy muy bueno y yo nunca me equivoco. Entonces, así soy y así voy a ser y si te gusta bien y si no, pues goodbye. ni aceptar críticas. Entonces también hay diferentes factores que afectan nuestra autoestima. Ya tocamos varios, a lo mejor los mencionamos aquí, pero los vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Hay un poquito más. Pueden ser experiencias en la infancia y adolescencia, que puede ser relación con los padres, como lo comentamos Sí. ahorita en el caso anterior, experiencias de amor, validación y rechazo, ¿verdad? De cómo fuimos validados, si hubo ausencia de alguno de los dos padres, si hubo cierto rechazo por algún motivo, ya sea por... desafortunadamente pasa mucho, por ejemplo, con los embarazos no planeados, ya sea a muy corta o muy avanzada edad, una falta de validación o de menosprecio, ya sea por la misma baja autoestima de alguno de los padres, o comparación con los hermanos también, ¿no? Es que tu hermano es mejor, o tu hermano esto, o con, tu compañerito sacó, mira mamá, saqué 8. Sí, pues Luisito sacó 10.
Caray, pues bueno, experiencias de bullying también, porque al final de cuentas viene siendo una crítica. El de, claro. ¿cómo estás? 4 ojos, o ¿cómo estás? Hey, 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 calm down. Entonces, eso afecta también la influencia del entorno social, las expectativas familiares o culturales de que, digo, por ejemplo, en sociedades de Oriente, Sí, nosotros estamos en Occidente. Las culturas de Oriente, de que deben ser muy delgadas, que Sí. deben ser, pero ya hablamos de un punto muy, muy cañón, sobre todo, por ejemplo, tengo el conocimiento que Corea del Sur sí está muy cañón el estereotipo de una mujer bonita, y muchas mujeres sufren mucho por eso, incluso las que están arriba, de problemas de autoestima, influencia por los medios y redes sociales. Es que abrí de esos TikToks motivacionales de que, hola, soy Juan Pérez, tengo 24 años y les voy a pasar mi día. Primero voy al gimnasio, se quitan la camisa y súper ultra mega fuertes, y luego voy a la empresa que yo tengo y luego trabajo un partido de golf con el presidente. Ok, dices, pues yo no he hecho nada de eso. Vivo en mi propio departamento y manejo 5 Lamborghini. Oye, pues espérate. Entonces nos dejamos ir por esa idea de que todos viven vidas muy padres y yo no. Todos viven vidas increíbles, excepcionales, y yo no. Entonces eso también afecta mucho, incluso compararnos con amigos. También está, por ejemplo, en otro aspecto, el éxito o fracaso que hemos experimentado en nuestra vida. Si fracasamos en alguna carrera y queremos empezar otra, podemos ir con una autoestima ya dañada. Sí. Rechazo, fracaso en diferentes áreas de nuestra vida. Digo deportes, digo familia, digo, por ejemplo, las familias que tienen por tradición ciertas actividades o ciertas... Todos somos doctores, o todos somos músicos, sí. o todos somos... Tu papá era bien bueno para el fútbol, y tú no. ¿Por qué tú no, Pedrito? ¿Ah? También, sobre todo, cómo vamos teniendo nuestra capacidad de afrontar la adversidad, ¿verdad? También existen factores biológicos que pueden ser desde nosotros mismos, ¿verdad? Depresión, ansiedad pueden generar cambios en la autoestima, cambios hormonales o neuroquímicos, que puede ser también, por ejemplo, el tema anterior que vimos sobre la adolescencia, los cambios físicos que van desarrollando. Claro. Es que porque yo, digo, usando el ejemplo en este caso de las mujeres, porque ella sí, yo todavía no tengo mis cambios de la adolescencia. En los hombres, porque todavía no me ha salido barba, no sé, que no está tan chido, me comentan los que tienen barba, a veces sí, a veces no, pero sí puede pues ir desarrollando una mala autoestima. Y para terminar o ir terminando, ¿qué te parece si me ayudas con cómo construir una buena autoestima, compañera? Pues claro que sí. Que mira, el primer punto es el autoconocimiento, el reflexionar sobre qué te dices a ti mismo diariamente. O sea, qué tipo de pensamientos, qué tipo de cosas nos decimos a nosotros mismos. Cómo te hablas cuando cometes un error. ¿Tus pensamientos te impulsan o te limitan? Esto es muy importante, el empezar a analizar cómo nos estamos percibiendo nosotros mismos, porque hay mucha gente que volvemos a lo mismo. Comete un error y dice, ay, es que soy muy tonto. Ay, es que soy un inútil. O ay, es que soy... Y esa crítica rara vez surge en uno mismo. Casi siempre llega alguien más y como que ahí siembra la semillita, ¿verdad? Pero bueno. El segundo punto es el autocuidado realista. Dice, no se trata solo de rutinas de belleza o de ejercicio, sino también lo que consumes mentalmente, o sea, contenido en redes sociales, relaciones y pensamientos. Qué importante con quién nos relacionamos. Ya me gustaría que hiciéramos un programa específicamente hablando de eso, de las personas con las que nos relacionamos. Uy, estaría muy padre. Yes. Y también identificar qué hábitos nos ayudan a sentirnos mejor y cuáles nos drenan. Sí, este tema está muy interesante, está algo extenso, de hecho nos quedamos ahí con ciertas ideas. Estaría padre que lo retomáramos un poquito más adelante. Claro. Pero sí quisiéramos terminar con lo siguiente para toda la gente que nos escucha, pues más con unos puntos clave que hemos visto a lo largo del episodio. La autoestima no es como que ten autoestima y ya, o sea, no se construye de la noche a la mañana. Ya.
es un proceso no solo que vas haciendo largo o llegas, es continuo, es para siempre. Claro. No se trata de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice, perdón? De pensar que soy perfecto o no soy perfecto, sino más bien es aceptar nuestros defectos, ver qué podemos cambiar en nosotros mismos o qué fortalecer para compensar nuestras fallas, ¿verdad? No es como que lleguemos a ese punto, sino que lo vamos trabajando constantemente. Por supuesto, Yael. Creo que es un tema que nos lleva mucho al estar pensando. Creo que habrá que retomarnos, hacer una segunda parte de esto para hablar muchas más cosas sobre la autoestima. Pero los invitamos a todos ustedes a que tomen esta información y lo lleven a la práctica, que lo lleven a su vida y que de verdad les sirva o les ayude en algo. Siempre la recomendación es que asistir con un profesional, siempre ir a terapia, ir con algún psicólogo, pero también empezar desde cosas pequeñas como lo ya mencionado, el analizar cómo nos hablamos a nosotros mismos, qué tipo de pensamientos tenemos sobre nosotros, sobre nuestra imagen, empezar a cuestionarnos y ver qué cambios podemos hacer por ahí. Claro que sí. Y bueno, muchísimas gracias por haber estado en este programa. Nos vemos la próxima y quédense al pendiente de más de mente. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Bye.